alegría estar nuevamente, ¿no? Para adorar a nuestro Señor, para glorificarle. Y también qué alegría verles a cada uno de ustedes nuevamente juntos, reunidos, ver a algunos también que por el tiempo nos regresan, ¿no? De visita aquí a la iglesia, a nuestros hermanos. Hoy día vamos a empezar con la serie de prédicas en base al Evangelio de Juan. Y hoy día vamos a ver cuál es el propósito por el que se escribió Juan. Como todo libro, ¿no? Los libros también que están aquí en la Biblia tienen un propósito, un motivo que llevó al autor humano a escribirlos. En este caso, guiados por Dios, dirigidos por Dios, motivados por el Señor. Y el Evangelio de Juan tiene un propósito. Vamos a orar un momento a nuestro Señor para meditar en su palabra. Dios mío, te damos gracias por este tiempo, bonito tiempo de alabarte, de exaltar tu santo nombre por medio de las alabanzas. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que te sirven de esta manera, dirigiéndonos en estas canciones, Señor. Dios mío, también te damos gracias por tu palabra, que está escrita y que llega a nosotros ahora por diferentes medios, no solamente impresas en papel, sino también en forma digital. Y gracias por ello, Señor, porque tenemos en nuestras manos, en nuestro alcance, tu palabra, podemos leerla en cualquier momento y deleitarnos en ella, Señor. Dios mío, dirígenos en este tiempo, que vamos a ver una parte de esta tu palabra viva y eficaz, que es, Señor, aquella palabra viva que se introduce en nuestro ser, cambiando, transformando nuestras vidas, logrando reales, verdaderos cambios en nuestras vidas. Dirígenos, Señor Dios, sobre todo aún, que es el medio por el cual nosotros te conocemos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo en Jesús. En más de una oportunidad, en muchos momentos, seguramente tú has dicho estas palabras: creo en Jesús. Y también muy seguido debes haber escuchado estas palabras de otras personas, no solamente de aquí, entre nosotros como hijos de Jesús, hermanos en Cristo, sino también en nuestra sociedad limeña, ¿no? O en nuestro país, ¿no? Es muy probable, entendemos esto, que el 90% de personas, o tal vez más, si les preguntamos, va a decir: sí, yo creo en Jesús. Pero he visto que para muchas personas decir creo en Jesús, estas son palabras que automáticamente las lanzan sin entender mucho qué es lo que ellos significan. Es más, la dicen casi como una reacción de costumbre que la aprendieron desde muy pequeños a decirla: creo en Jesús, que es como parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras costumbres o tradiciones, ¿no? Y las dicen pensando en esto, ¿no? Bueno, yo siento el reconocimiento, me parece a mí que existe un Dios, y eso significa creo en Jesús. Pero es nuestra sociedad, las personas de nuestra sociedad no son las únicas que dicen creo en Jesús. También, por ejemplo, el Islam. En el Islam, alguien del Islam le pregunta si te va a decir: sí, yo creo en Jesús. Pero él te va a decir: creo en Jesús, pero creo en Jesús como un profeta más entre otros profetas, ¿no? Que estuvo aquí entre nosotros e hizo grandes cosas como cualquier otro profeta. O si le preguntas al testigo de Jehová: ¿crees en Jesús? Te va a decir: sí, yo creo en Jesús. Pero el Jesús en el que yo creo, es un Jesús creado por Dios, un Dios menor que Dios, que el Padre, pero yo creo en ese Jesús. Si preguntas a un mormón, ¿no? ¿crees en Jesús? Te va a decir: sí, yo creo en Jesús. Igualmente te va a decir: pero este Jesús fue creado por Dios y llegó a hacerse Dios,
Y yo creo también que yo, el mormón te va a decir eso, que yo puedo llegar a ser Dios como Jesús lo es, ¿no? Y todos los varones pueden llegar, si es que siguen el mormonismo, pueden llegar a ser dioses y tener sus propias creaciones. Si tú preguntas de repente a un católico, ¿no?, si cree en Jesús, te va a decir, sí, yo creo en Jesús. Pero también te va a decir, pero yo creo que su sacrificio no fue suficiente, porque es necesario que cada persona haga más obras para salvarse. Y es en ese Jesús en el que yo creo. Aún entre nosotros, ¿no?, en la iglesia, el pueblo evangélico, algunos van a decir, creo en Jesús, pero van a decir a la vez, pero yo creo también que es necesario que haga obras que me gane el mérito de decir, tengo el derecho de ser salvo, ¿no?, o que cuide mi salvación, porque no creo que Jesús me dé una salvación completa y total. Y algunos pueden decir eso, que creen en Jesús, pero de esa manera. Ricardo Arjona, no sé si se acuerdan de este cantante, los de mi época se deben acordar muy bien, un poco menos también, ¿no? Si a él le preguntas, él te va a decir también, yo creo en Jesús. Y es más, él te va a decir, yo creo que Jesús es el verbo y no sustantivo, como una canción que sacó, ¿no? Pero al final te va a decir, sí, él es un verbo, entendiendo esto, que es acción, ¿no? O sea, es un gran líder de acción, como lo fue Gandhi, como lo fueron otros grandes líderes en la historia. Yo creo que Jesús también fue uno más de ellos, ¿no? Porque eso dice en su canción al final. Esa es la forma de creer de esta persona. O si preguntas a los de Alfa y Omega, ¿creen en Jesús? Ellos te van a decir, sí, creemos en Jesús. Creemos que Él es un extraterrestre que vino a la Tierra, no de otro mundo, ¿no? Entonces es interesante cómo es que para cada persona estas palabras, creo en Jesús, pueden significar algo muy diferente entre cada uno. Ahora la pregunta es, ¿en Jesús? ¿No? Porque acá de manera rápida he descrito diferentes Jesús, ¿no?, en lo que cree cada uno según su imaginación o razonamiento, ¿no? Entonces, ¿qué Jesús? ¿En qué Jesús crees tú? ¿No? Lo ideal, lo correcto es creer en aquel Jesús que está en la Biblia, descrito en la Biblia. Vamos a leer Juan, el capítulo 20, los versículos 30 al 31, aunque también está allí en la pantalla, pero si no se puede distinguir muy bien, pueden buscar en sus Biblias. Juan 20, 30 al 31, yo lo leo en la Reina Valera contemporánea. Dice, desde el versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y aquí se está aclarando el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan, ¿no? Y es para que, conociendo las señales, los que llegan a conocer esas señales crean en Jesús. Pero aquí se aclara de qué Jesús está hablando, de quién se está hablando cuando se habla de Jesús: el Cristo y el Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan es un escrito, una narración de eventos que contienen un mensaje específico, que señalan hacia alguien, señalan a Jesús y quién es este Jesús en el que Dios quiere que todos y cada uno creamos. A esto Juan le llama señales, a estos eventos, a estos relatos. Y esto es lo primero que vamos a ver, la siguiente diapositiva, y ahí nos quedamos en esa diapositiva, ¿no? Y tiene su Biblia, ¿verdad?, para seguir el texto. Entonces va a ser suficiente, quiero ver la diapositiva. La siguiente diapositiva, no, es el muy bien, esta diapositiva. Lo primero que vamos a ver es eso, ¿no?, que en el Evangelio de Juan se relatan
señales. Como dice el versículo 30, nuevamente lo voy a leer. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean. O sea, las señales que han sido escritas en el Evangelio de Juan tienen la meta de hacerte creer, de llevarte a creer o de llevar a creer a las personas. Quiero presentarte algunos ejemplos de esas señales. En primer lugar, por ejemplo, cuando Jesús anuncia que tiene sed, cuando Él va a morir en la cruz, estando en la cruz, Él dice, ¿no? Tengo sed. Voy a leerles este versículo, está en el capítulo 19, el versículo 28 de Juan. Dice, después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera. El apóstol Juan, al escribir esta parte, dice, ¿no? Esto sucedió, lo que dijo Jesús, tengo sed. Y luego termina escribiendo esa parte diciendo, dijo esto para que la escritura se cumpliera. ¿A qué se refiere Juan cuando dice esto? Bueno, que cientos de años atrás se anunció una profecía donde se señalaba al Cristo o al Mesías, ¿no? Que había de venir. Y dirá, tengo sed. ¿No? Se señala eso. Luego Juan, cuando escribe, dice, bueno, Jesús dijo, tengo sed, y se cumplió esto que se señalaba en el Antiguo Testamento. Y esta es una señal que nos indica que Jesús es el Cristo prometido. Otro ejemplo, en Juan, el capítulo 19, 31 al 37, cuando el costado de Jesús es atravesado por la lanza. En el versículo 35 dice, el que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. Y menciona dos cosas: no será quebrado ningún hueso suyo. Y continúo leyendo en el versículo 37 del capítulo 19 de Juan. Dice, además hay también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Una vez más, Juan está citando el Antiguo Testamento y dice, ¿no? Hay dos profecías. Una de ellas es, no será quebrado ningún hueso suyo del Cristo, y mirarán al que traspasaron, a Cristo. Y ahora, en Jesús, estas dos cosas, dice Juan, se están cumpliendo. Estas son otras nuevas señales que Juan escribe que indican que Jesús es el Cristo. Un ejemplo más para terminar en cuanto a cómo Juan escribió señales acerca de que Jesús es el Cristo, ¿no? Respecto a las manos heridas, ¿no? y también la lanza, ¿no? que atravesó su costado. En Juan 20, 19, si buscan Juan 20, 19 al 20, en el versículo 20 dice, y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Juan escribió este evento como una señal que nos indicaba que Jesús es el Cristo, aquel que murió y resucitó y que tenía evidencias visibles. ¿Cuáles? Las heridas, las marcas de las heridas por haber sido clavado y atravesado por la lanza. Y luego, un poquito más adelante, nada más en los versículos 24 y 29, ahora con Tomás, en el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cabe mencionar esto, ¿no? Que para un judío decir Dios mío no era cosa fácil, cosa sencilla. Decirle a Jesús Dios mío era muy, muy especial e importante. Ellos no decían a cualquiera Dios, solo un Dios.
Y aquí Tomás, al ver las evidencias, esas señales claras de que Jesús es el Cristo, al tocar esas evidencias claras de que Jesús es el Cristo, simplemente Tomás quedó totalmente convencido y se inclinó delante de Jesús, reconociendo quién es Él, el Cristo, y le dijo: Señor mío y Dios mío. Solamente he mencionado 3 señales que a lo largo de todo el Evangelio se escriben mostrándonos esto, que Jesús es el Cristo. Entonces, nosotros, al concluir esto, al ver esto, ¿qué necesitamos hacer para creer que Jesús es el Cristo? Conocer el Evangelio de Juan, para estar totalmente seguros. Y esta otra pregunta: ¿qué se necesita hacer para que la gente conozca que Jesús es el Cristo? ¿Qué se necesita hacer? Enseñarles el Evangelio de Juan, ¿no? Que aprendan el Evangelio de Juan y así van a conocer quién es Jesús, y no guiarse por de repente ideas o conceptos escuchados de boca en boca, sino realmente a través de la palabra de Dios quién es Jesús. Así como los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que relatan quién es Jesús, Juan también lo hace. Es cierto que nuestro propio testimonio, nuestra experiencia de vida es muy importante y tenemos que contarle a las personas. Ese contarle a las personas tu experiencia de vida, de cómo conociste a Jesús, es muy importante, porque allí estarás invitando a la persona, ¿no? Y diciéndole: ven, así como yo conocí a Jesús, tú ven también para que conozcas a Jesús. Ahora, ¿cómo vas a conocer a Jesús? Ahí está, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Y si no lo conoces, no conoces el Evangelio de Juan, no lo has leído de principio a fin, te invito a que lo hagas. Y si quieres apoyo, si quieres que te acompañemos en eso, pues hemos iniciado células, y justamente esta semana empezamos, ¿no? La primera célula que empieza es con nuestra hermana Dora, ¿no? Justo ahora terminando el culto empieza la primera célula, y luego también hay otras células que al final vamos a anunciar los lugares y los horarios también, y quienes están guiando estos tiempos, porque allí también vamos a estar viendo el Evangelio de Juan. Esa es la forma de, conociendo la palabra de Dios, es la forma de conocer quién es Jesús realmente. Lo segundo que vemos en estos versículos, el versículo 31, leamos nuevamente el versículo 31 para recordar lo que dice en Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, las señales nos aclaran bien quién es Jesús. Es el Cristo y es el Hijo de Dios. Pero ahora, ¿qué significa que es el Cristo? ¿No era un nombre, no era el segundo nombre de Jesús? No, no es el segundo nombre de Jesús. Aunque en Jesús se llegó a usar como un nombre, digamos, sustantivo, pero realmente el Cristo es un título que viene del Antiguo Testamento, que es sinónimo de el Mesías. ¿En qué debemos de pensar o cómo debemos de entender cuando decimos el Cristo? Estamos refiriéndonos, o deberíamos de pensar, cuando anunciamos esta palabra, en el Rey Jesús. En Jesús como el Rey. Aquel Rey que vino a la tierra a salvarnos, entregándose por nosotros, recibiendo nuestros pecados y cargando con nuestros pecados, pero también quien pasa a gobernar, o quien gobierna nuestras vidas y tiene total autoridad sobre nuestras vidas, y es quien volverá por segunda vez para establecer su reino eterno. En todo ello tenemos que pensar y entender cuando decimos que Jesús es el Cristo. Aquellos que vivían en los tiempos de Jesús esperaban al Cristo o al Mesías. Se preguntaban, ¿no? ¿Cuándo va a llegar? Este es el momento ideal para que Él venga.
Sabemos que en esos tiempos Roma había invadido Jerusalén, estaba sometiendo a este pueblo, y decían: este es el momento ideal para que llegue el Salvador, el que nos va a librar de esta situación que pasamos. Y es así como cuando vieron a Jesús hacer las cosas que él hacía, muchos de ellos se preguntaban: ¿y no será él? ¿No será el Cristo que esperamos? Y esto se dice, por ejemplo, en Juan 7, en versículo 31. Dice en el versículo 31: pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. En otras palabras, se decían al ver a Jesús hacer esto: ¿no será él el Cristo por todas las señales que hace? La gente esperaba un gran líder que solucione los grandes problemas de su vida. Y ellos decían, veían a Jesús solucionar el problema de la enfermedad, sanando a muchos enfermos, solucionar el problema de la pobreza, del hambre, no multiplicando el alimento, solucionando el problema de la corrupción, no delatando con toda autoridad a aquellos corruptos en la sociedad. Y ellos veían todas esas señales y decían: ¿no será este el Cristo que pues sane todos nuestros problemas en nuestra sociedad, nuestros males personales? Porque la gente vio que lo que Jesús hacía quitaba justamente esos problemas, pero no se dieron cuenta de lo que ellos que lo que ellos entendían como los más grandes males en sus vidas realmente no eran los grandes males para sus vidas, eran solo los síntomas: la enfermedad, el hambre, la corrupción, la violencia, el crimen. Todos ellos son síntomas del gran mal, de lo que realmente es malo. ¿Por qué sufre este mundo? No, algunos se preguntan, ¿no? ¿Por qué este mundo sufre con tantos males? Y es más, hasta dicen, ¿no? Si existe Dios, ¿por qué tanto sufrimiento y tanta maldad? Y la respuesta correcta es porque nosotros, los seres humanos, actuamos conforme a esa maldad. Y nosotros, teniendo esa maldad, lo que hacemos es producir estas cosas malas en la humanidad. Y Jesús vino no solamente para sanar los síntomas, o sea, no vino solamente para sanar las enfermedades, solucionar el problema del hambre, la corrupción, la violencia. No vino solo para lo externo, vino para sacar el mal del raíz. Vino para sacar la fuente del mal. Y una historia, una señal más nos ayuda a entender esto. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8, hay una historia maravillosa entre todas las que se narran en los evangelios, que habla de cómo Jesús actuaba, pero entendiendo que hay una raíz, una causa de todo ese mal que experimenta el hombre, el ser humano. Y dice, en Mateo 9, 1 al 8, dice: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y me llama allí mucho la atención de cómo es que Jesús en primer lugar le dice:
tus pecados son perdonados. Y también me llamó la atención el hecho de que nuestro Señor Jesús entendía lo que pensaban las otras personas respecto a lo que había pasado. Y puedo ver aquí que Jesús conoce y entiende realmente nuestro corazón. Sabe nuestro Señor cuál es la raíz, la causa del mal en el ser humano. Y este relato nos lo muestra. Lo que el Señor hace es dar una solución real e integral en la vida del ser humano. Jesús, como el gran líder, podríamos decirlo así, como el verdadero líder, ofrece quitarnos esa maldad, el pecado, que es la causa del mal en el hombre, que es la causa o lo que nos lleva a vivir, a tener una vida totalmente apartada y lejos de Dios. Vence también a Satanás y la consecuencia de esto, ¿no?, del pecado y de la obra de Satanás, que es la muerte. Pero esta gente solo quería sentir alivio. Recordemos el relato de los evangelios, ¿no? Querían sentir estas personas eran como cuando uno va al médico y le dice: doctor, me duele aquí, me duele aquí, me duele acá, deme algo para quitarme el dolor. No sé si habrás hecho eso, pero algunos hacen eso. Deme aquí algo para que no me duela más, ¿no? Y el médico, si no es un buen médico, pues te va a dar tus calmantes y te va a decir: ya, anda, ¿no? Pero si es un buen médico, entendemos que el médico le va a decir: un momento, no. Tenemos que reconocer qué está ocasionando ese dolor hacia los síntomas y quitar de raíz ese mal. Y automáticamente, en consecuencia, esos dolores ya no van a estar. Jesús dice lo mismo. Un momentito, tú quieres salir de tu vida, quieres no estar enfermo, no pasar hambre o momentos de necesidad económica, no quieres violencia, no quieres corrupción en la sociedad, etc. Pero quiero quitarte el mal de raíz, no los síntomas. Quiero solucionar este gran problema del pecado en tu vida. Es cierto, en el Antiguo Testamento hablaba del Cristo, del Mesías prometido, como ese gran líder que se levantaría como el rey David, como Moisés, pero también hablaba de ese gran Mesías sufriente, que entregaría su vida. Pero extrañamente, ni siquiera los discípulos llegaron a entender eso. Ni siquiera aún cuando Jesús les explicó eso. Por ejemplo, en Lucas 24 o 26 dice, el Señor Jesús hablando les dice: ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y los discípulos como que le escuchaban y no entendían, no captaban lo que el Señor les decía, porque justamente este padecimiento, este ir a la cruz, es la forma que Jesús desarrolló, realizó para quitar el problema real en el hombre de raíz, que es el pecado. Su muerte en la cruz, su resurrección, es la victoria sobre el pecado. Es por eso que nosotros necesitamos acercarnos a Cristo, reconocer su salvación, entregar nuestra vida a Jesús. Es por eso que la cruz es un símbolo no de buena suerte, no de superstición, sino un símbolo que nos ayuda a recordar la obra que Jesús hizo para librarnos del pecado. Es así como Cristo venció. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Porque este es el Cristo del que la Biblia nos habla, del que Juan nos habla. ¿Crees que Jesús es aquel que sufrió y murió por tus pecados y que resucitó venciendo al pecado? ¿En qué crees en Jesús que vino y te libró de la verdadera causa del mal en la vida del ser humano? Y que a pesar de que aún no estás totalmente libre, ya inició ese proceso, que en la resurrección disfrutarás totalmente. Y es interesante también esto, y tenemos que pensar mucho respecto a esto. Estas soluciones que muchos esperan y se detienen allí solamente en esos síntomas que menciono, ¿no? La corrupción, las enfermedades, etc., son temporales.
duran un tiempo. Pero lo que Jesús hace tiene que ver con, y es directamente, ¿no? Él se enfoca en la eternidad. Porque no solamente al librarnos, perdonarnos de nuestros pecados, no solamente está atacando el mal de raíz, sino que nos está dando la vida eterna. Una vida eterna, gloriosa, con el Señor. Luego dice que creas que Jesús es el Cristo, pero también que creas que Jesús es... ¿Qué es lo segundo? Primero dice que Jesús es el Cristo. Y luego que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí está hablando de esa unidad perfecta que tiene el Hijo con el Padre y también de la naturaleza que tiene Jesús, que es Dios, la naturaleza divina de Jesús. Quiero leerles el Juan capítulo 10, versículos 23 al 33, donde dice lo siguiente: mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Pero Jesús les respondió: yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Versículo 36 dice: ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque dije, Hijo de Dios soy. Este relato nos aclara muy bien el hecho de que los judíos, los que escuchaban a Jesús, entendían perfectamente qué significaba que Jesús dijera, en la forma en que Jesús lo dijo, soy Hijo de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es: soy de la misma naturaleza que Dios, el Padre. Así como un conejo tiene sus hijos conejitos, ¿no? Animalitos, así como un ser humano tiene sus hijos seres humanos, así el Padre, Dios el Padre, tiene su Hijo, Jesús divino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y eso estaba anunciado a Jesús, y por eso los judíos quisieron apedrear a Jesús, porque no entendían esto, y en su celo incomprendido actuaron así, de manera violenta y agresiva, contra aquel que decía la verdad. Jesús es Dios. Entonces, creer que Jesús es el Hijo de Dios significa reconocer que Jesús merece toda adoración. Y estos judíos entendían eso en este momento. Lo que tú nos dices, Jesús, es que tenemos que adorarte. Lo que tú nos dices es que tenemos que obedecerte. Lo que tú nos estás diciendo es que todo lo que tú digas es ley para nosotros y tenemos que seguirlo al pie de la letra. Porque esto es reconocer que tú eres Dios. Y eso es reconocer para cada uno también que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Es que su palabra es ley para nosotros y que la hacemos, la obedecemos y que queremos hacerlo, queremos obedecer toda su palabra escrita en la Biblia. Y también reconocemos que Jesús nos ama como nadie. Y mi pregunta hoy es: ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios de esta manera? Amén. Lo último que vamos a ver aquí es que el resultado de creer es tener vida. Y como dice, ¿no?, la última parte de los versículos que hemos leído, el versículo base: y para que al creer tengan vida en su nombre. En Juan, el capítulo 5, el versículo 26 dice lo siguiente: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Nosotros tenemos vida en nosotros mismos? No vivimos por nosotros mismos. Nosotros somos creación de Dios. Nuestra vida ha sido dada de parte de Dios a nosotros. Pero el Padre vive en sí mismo. Esto me hace recordar cuando Dios le dijo a Moisés, ¿no?,
que le dijo: yo soy el que soy. O sea, mi existencia, le dice Dios a Moisés, mi existencia no depende de nada y de nadie. Yo soy eterno. Y todo más bien depende de mí. Eso es lo que le está diciendo el Padre. Y aquí dice que Jesús es igual. La existencia de Jesús es en Él mismo, no depende de nada ni de nadie, porque Él es eterno. Y es más, todo depende de Él, como lo declara también Juan al inicio del primer capítulo, donde dice que Él es la fuente de toda vida, Él es el creador. Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, ellos dieron inicio a todo lo que existe y a todo lo que es. Y esto implica este anuncio aquí en Juan 5:26, que el Hijo Jesús tiene vida en sí mismo. Y siendo así, creador, teniendo eternidad y generador de vida, Jesús dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Porque yo soy quien da vida. Y no solamente se refiere al hecho de crear seres humanos, sino que se refiere al hecho de satisfacer total y plenamente la vida del ser humano. Por eso todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que entrega su vida a Jesús, de esta manera, conociendo a este Jesús, que es el Cristo y el Hijo de Dios, recibirá, como dice aquí, vida. Pero no se refiere a estar vivos como lo estamos nosotros, moviendo nuestros brazos, nuestros cuerpos. Se refiere a esa nueva vida en Cristo Jesús. Se refiere a la salvación y a ese destino eterno, a esa salvación eterna en su gloria. Y ya no ser condenados, ya no sufrir esa muerte eterna que significa separación eterna de Dios. Y este es Jesús, el dador de vida. En Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para terminar, mis hermanos, quiero leer Juan 6:27. Dice, trabajen. Juan 6:27 dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Con eso no está diciendo que seamos irresponsables, sino que lo que está comunicando es el hecho de la importancia de nuestro rol de prioridades, ¿no? Sí, tenemos necesidades ahora, tenemos que solucionar economía, crianza de los hijos, estudios, etc. Tenemos muchas responsabilidades y dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para ello, pero hay algo mucho más importante, mucho más especial, necesario, esencial en nuestras vidas. Y es para eso a lo que en primer lugar tenemos que dedicarnos. Conocer a Jesús. Conocer a aquel que nos da realmente ese alimento que no termina y se corrompe. No miremos entonces la vida de manera sesgada, de manera superficial. Miremos la vida de manera íntegra o integral como el Señor nos enseña, viendo la raíz. Y cómo es que Él ofreció sanar ese mal de raíz, el pecado. Y ofrezcamos o busquemos dar a conocer esa verdad a las personas. Por medio, por ejemplo, de conocer el Evangelio de Juan. Oremos. Señor Dios, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Dios, porque ese plan maravilloso en el cual diseñaste para salvarnos, nos muestra que tu Hijo Jesucristo vino para entregar su vida y darnos una vida realmente plena, abundante. Al leer tu Evangelio, el Evangelio de Juan, vemos, Señor, que allí se anuncia que se
que realmente se escribió poco en comparación a todo lo que hizo Jesucristo. Pero esto que se escribió es suficiente para que nosotros conozcamos a Jesús. Esto que se escribió es suficiente para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes, el Señor que vino, se hizo hombre para morir en la cruz y salvarnos. Que Jesús es Dios, quien merece toda adoración y toda obediencia de parte nuestra. Y nosotros, Señor, conocemos a este Jesús. Creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso te hemos entregado nuestras vidas. Y por eso queremos que otras personas también conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que de esta manera ellos también disfruten de llevar una vida de perdón, de limpieza del pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.